25 años de la caída del muro de Berlín, un acontecimiento simbólico, físico, pero que representó en su momento el fin completo de una era, de una ideología y también de un sistema mundial. Se reescribió la historia a partir del fin de la Guerra Fría. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más en Aldea Global. 25 años del desarrollo incipiente, dicen algunos, de democracias en Europa del Este. Algunas avanzadas, sólidas, consistentes, otras frágiles, débiles, que han cambiado y tropezado a lo largo de estos 25 años. ¿Qué ha sido del mundo desde entonces? ¿Qué ha pasado con el antiguo bloque soviético, con la geopolítica de las superpotencias enfrentadas? ¿Qué ha pasado con la lógica de los superpoderes y el balance sustentado en el poder nuclear y la carrera armamentista? Hoy surgen voces en el mundo de la reaparición de este conflicto este-oeste, del regreso a los superpoderes enfrentados a la añeja lógica de las zonas de control y de influencia. ¿No aprendimos nada? ¿Qué lecciones nos dejó? Y si aprendimos, ¿cuáles no? Arrancamos el debate con nuestros analistas esta noche aquí en Aldea Global. Le doy la bienvenida esta noche a la maestra Cristel Bade Rubio, coordinadora de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Anáhuac. Ella es maestra de Estudios Europeos por el Center for European Integration. Muchas gracias, Cristel. Muchas gracias por estar aquí. Y le doy la bienvenida también al doctor Carlos Ballesteros, investigador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre la Unión Europea. Bienvenido, doctor. Gracias por estar. Gracias. Gracias. Bueno, vimos las celebraciones de la caída del muro, ¿no? Fiestas. Recorrieron la prensa y los diarios europeos una serie de reflexiones sobre lo que habíamos logrado, lo que habíamos cambiado, lo que se había avanzado en términos de algunos países con sistemas democráticos más sólidos o con un sistema de partidos consolidado en algún sentido y con una competencia real, y otros donde están casi donde los dejamos hace 25 años cuando se desintegra la Unión Soviética. ¿Cómo arrancar este debate de los 25 años después del muro? Cristel. Pues yo creo que hay que tomar en cuenta que 25 años, aunque parezcan muchos, son pocos, y sobre todo viniendo pues de 40 años de dominio soviético, que no es nada fácil y no fue nada fácil para ellos. Entonces yo creo que habría que empezar por ahí y empezar a ver cómo fue que estos países se empezaron a abrir, ¿no? Cómo terminó la Guerra Fría en ellos, cómo terminó ese dominio soviético con estos países y cómo ahí inmediatamente llegó la Unión Europea a tratar de levantarlos, ¿no? Y sumarlos al bloque occidental, lo voy a decir así. A lo mejor valdría la pena, y ahorita podemos ir pensando en esos, cuáles están como hasta adelante en la carrera, y no porque sea una competencia, pero cuáles han realmente trabajado mucho y de forma muy consistente en solidificar instituciones, en tener un régimen democrático, en un régimen de igualdades, de equidad, de voto, etcétera. ¿Y cuáles se quedaron un poco atrás, doctor? No, yo creo que las democracias del este de Europa han ido muy rápido, han avanzado muy rápido. Ha sido muy interesante, en verdad, esta construcción de un nuevo sistema político y también de una nueva economía capitalista, ¿no? El giro fue muy abrupto, muy difícil, y creo que en general en el este de Europa en este momento tenemos democracias bastante consolidadas, ¿no? Por supuesto, los países que desde antes, digamos, estaban ya más dispuestos a un giro, a un cambio,
como Polonia, Hungría, son los países más estables que han y logrado que además más. han logrado también incluso, pues en el caso, por ejemplo, de Polonia, resistir a la crisis de 2008-2014, ¿no? Y progresar de manera muy importante. Otra historia es hacia el sudeste de Europa, ¿no? Por supuesto, no podemos olvidar en estos 25 años que la transición europea fue suave, ¿no? En una porción del este de Europa. Sí, bueno, pero sin armas, sin violencia, sin guerra, Sí, pero sí, sí. fue dura para muchos, ¿no es cierto? Sí, fue una revolución de terciopelo, como la checa. se dice. Pero en el sudeste de Europa, pues, todo lo que correspondía lo que corresponde al área balcánica, ¿no? Tuvimos una crisis Brutal, en los años sí, 90, claro. una guerra de 10 años. Entonces, realmente hay estas diferencias, ¿no? Entonces, el enfoque tiene que ser, pues, complejo e integral, Claro. ¿no? Mencionas Polonia y Hungría. Yo a lo mejor agregaría a los bálticos, no a todos. Creo que Estonia, gracias al apoyo de los escandinavos, muy fuerte, muy adelante. A lo mejor Lituania y Letonia un poquito más atrás, me parece. Pero ¿cuáles son sus favoritos? ¿Cuáles lo han hecho muy bien y cuáles dirían, híjole? Muy bien, lo ha hecho Polonia, Ajá. lo ha hecho muy bien, sobre todo pensando en la historia de Polonia. Está divisiones tras divisiones, invasiones, y es mío entre Rusia y Alemania, ¿no? Claro. Es mío o es tuyo o de quién es, ¿no? Yo creo que ahí Polonia de verdad ha hecho un excelente trabajo. Como mencionaste, Estonia también, muy bien. Letonia y Lituania yo también diría que están bastante bien. O sea, son países también muy pequeños, con economías muy chicas, entonces pues no se puede tampoco comparar muy Claro, bien, ¿no? claro. Con otros estados. Eslovenia, ahí va, No mal. sí. La República La Checa, República tal vez, Checa, sí. sí, Ujú. sí. Hungría, yo no estaría tan segura. Con Hungría, bueno, ya de Hungría para abajo, creo que ahí ya tienen muchos Sí, más problemas. Rumania, Sí. Bulgaria, Bulgaria. esos ya tienen. Lo que pasa es que ahí la influencia rusa es descomunal, ¿no? Yo fui corresponsal en esos primeros años de los 90 en el Báltico. Y lo que más les atemorizaba, y lo que estamos viendo ahorita, no vamos a caer inevitablemente en el tema de Ucrania y Rusia, pero es que la bota rusa se volviera a imponer, ¿no? Por eso todos estos países se han volteado a Europa y han hecho todo lo posible por agilizar sus procesos de integración, alianza, incluso alianza militar con la OTAN, etcétera, porque saben que a la vuelta de los años aquellos, como parece indicar, van a regresar, ¿o no lo ven ustedes así? Oh, tienes toda la razón, es el peso de la historia, realmente el peso de los imperios, y el imperio ruso pues siempre tuvo la ambición de controlar esos espacios, ¿no? El caso de Polonia es obviamente paradigmático, ¿no? Sometida a los imperios, y el temor principal de los polacos, de los checos, de los eslovenos, de los húngaros, es realmente pues que Rusia retome esa Una lógica imperialista, ¿no? Ese es, digamos, el punto delicado, y por eso en este momento pues creo que la cohesión europea en el ámbito de la Unión Europea es mucho más firme que hace unos años, ¿no? Creo que el temor precisamente a este expansionismo ruso es muy fuerte. ¿Y dirían ustedes que hoy este temor es más fundado que hace 25 años? Definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. Es decir, lo que estamos viendo en Ucrania, lo que vimos en Crimea, son señales de que este gobierno ruso de la última década de Putin es mucho más amenazante para esos países? Yo no creo, no, yo creo que ahí más bien es una cuestión, no es tanto que Rusia esté siguiendo una política imperialista, desde mi muy particular punto de vista es, Rusia se siente amenazada también. Por la Unión Europea. Por la Unión Europea, no tanto la Unión Europea, porque la Unión Europea al final del día políticamente es muy débil todavía. Puede ser ahí una amenaza, no tanto, no lo diría amenaza, un reto en términos económicos. Yo más bien creo que ahí la amenaza viene de Estados Unidos y la OTAN. O sea, de repente, cuando cae la Unión Soviética, le prometen a Rusia que la OTAN no se va a expandir, y de repente todos los países de Europa del Este empiezan a volverse miembros. Polonia ya lo es, todos los países más cercanos a la frontera con la Unión son miembros, ¿no? Exactamente, entonces el problema aquí es, yo creo que Rusia se siente amenazada, y con toda razón se siente amenazada. A ver, pero me interesa mucho esto. ¿Tú interpretarías entonces toda esta ofensiva con Ucrania como un mecanismo de defensa? Sí, definitivamente. ¿Coincides, doctor? No. A ver. No, yo creo que eso hay que discutirlo un poco, ¿no? Yo pienso que hay que entender bien a Rusia, ¿no? En efecto, Rusia siempre ha tenido una inseguridad ontológica, es muy grande, ¿no? Y ha estado siempre confrontada con otros imperios, ¿no?
La última confrontación importante es la Guerra Fría, con el bloque occidental, por supuesto, y hay una especie de ecos de la Guerra Fría, ¿no? de reminiscencias de la Guerra Fría que no acaban de superarse. Yo creo que, en efecto, Rusia sí siente la presión de Occidente, eso es algo innegable, ahí estoy de acuerdo, pero creo que el perfil del propio gobierno actual de Putin, esta última etapa de su gobierno, se ha caracterizado por precisamente una interpretación del momento histórico que está viviendo Rusia y el mundo que puede ser muy problemática, ¿no? Creo que está leyendo una cierta debilidad del otro bloque, una debilidad de Estados Unidos, ¿no? Y creo que está jugando sus cartas. Sustentada, me parece. Es decir, el Estados Unidos expansionista, hegemónico, es decir, los fracasos en el mundo árabe y los fracasos de Irak y estas cosas han debilitado la posición internacional de Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí la han debilitado, pero no creo que se trate tampoco de como empiezan a hablar varias personas, ¿no? Que dicen ya Estados Unidos el declive y va a desaparecer. La decadencia, exactamente, ¿no? Yo no creo que sea tanto. Yo creo que está pasando por un momento raro en su política exterior, que quizás tenga que ver también con la situación al interior de Estados Unidos, pero no, yo insisto en que no, para mí Rusia no está siguiendo una política imperialista, es más bien una política aunque suene medio soviético, no, medio de rusificación, o sea, de recuperar esta cuestión, este orgullo ruso que se vio muy golpeado por el fin de la Guerra Fría. Bueno, pero ahí, Cristel, es decir, me gusta el término y coincido, estuve ahí, lo viví y sí existe ese espíritu ruso. Hay naciones de la esfera soviética que les costó mucho trabajo recuperar su identidad. Hablo de los bálticos. Bielorrusia prácticamente la perdió, ¿no? Perdió su lengua, Bielorrusia se fundió con Rusia, ¿no? Prácticamente porque la influencia, la cultura, la lengua, la economía es tan fuerte y tan pesada que se los come. Y todos estos han tenido que defenderse de eso. Ucrania misma, ¿no? Y Ucrania hoy está bajo una severa amenaza. Por supuesto, yo creo que no sé cómo llamarle a la absorción de Crimea, ¿no? No sé cómo llamarle a la presión sobre Ucrania tan fuerte, ¿no? Yo creo que sí, hay esta línea imperial de Rusia, ¿no? Que se vio trastocada por el fin de la Guerra Fría, ¿no? Por la desaparición de la URSS, ¿no? Y que ahora se está recomponiendo. Yo creo que el gobierno de Vladimir Putin está buscando reafirmarse, ¿no? Pero realmente le hacía falta a Ucrania a Rusia, era tan importante. Lo que había que pensarlo. No lo sé, pero ese es como, bueno, están los gasoductos, está la cercanía con Europa. Hay unas razones de geopolítica y de geoeconomía que tienen mucho peso, me parece. Vamos a hacer una pausa. En un momento más me gustaría que reflexionáramos en el tema. No hemos hablado de Alemania y creo que es un elemento, bueno, no solamente por el muro y la situación simbólica, la reunificación de las dos Alemanias y este rol, no sé si ustedes coincidan, de la renovada potencia alemana, ¿no? Alemania fue una potencia económica y militar todo el siglo XX. Tiene las dos derrotas brutales y descomunales de la primera, que es brutal, y luego de la segunda. Y a finales del siglo XX, con la reunificación, se coloca nuevamente en la parte más alta de los titulares, ¿no es cierto? Así es. Sí, la verdad es la recuperación alemana es una cosa impresionante, sobre todo lo que está pasando ahorita. Yo creo que en los últimos 2 años, quizás un poquito más, el cambio que está teniendo, sobre todo en la política exterior, es un tema interesantísimo. Después de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo tranquila, guardadita, no opinaba, bajo pero no. Perfil, digamos, exactamente, sí. ¿no? Y ahora es de un protagonismo, de un liderazgo brutal, ¿no? Exactamente, y que a mí me parece que tiene que asumir. No, creo que los europeos se burlan mucho de esto, pero dicen que no hay decisión económica en la Unión que no pase por el escritorio de la señora Merkel, ¿no? Sí. Es cierto, sí. Es cierto. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Aldea Global haciendo una revisión histórica de lo que hemos aprendido después de 25 años y regresamos a las lecciones. Volvemos. Gracias.
debate, lecciones. ¿Qué aprendimos? ¿Qué lecciones nos dejó la caída del muro? Y si el mundo o Europa, ahora que vemos el resurgimiento de los nacionalismos, con Cataluña y con Escocia, hemos sido capaces de aprender. ¿Qué dirías tú, Cristian? La caída del muro, en términos de lecciones para Alemania, yo creo que la lección ahí es pues que finalmente Alemania siguió una política desde 1969, ¿no? Cuando adoptó esta política para Europa del Este, pues yo creo que fue algo natural. Entonces, pues recupero mi territorio que había estado dividido por razones obvias. En términos de nacionalismo, yo creo que en Alemania, por razón de la reunificación, no se ha exaltado tanto ese nacionalismo. De hecho, hay una división todavía muy clara interna, ¿no? Entre los alemanes del este y los del oeste. Para el resto, yo creo que la lección ahí fue, pues primero que nada, no tanto lección, más bien la reacción tras la reunificación fue primero que nada temor, ¿no? Porque esos temores todavía de 1939 al 45 que no se han eliminado del todo. Y finalmente, pues la lección fue Alemania, pues sí está acá con Occidente. Doctor. No, es el fin del imperio soviético, ¿no? Esa es la gran lección. El imperio ya no se podía sostener, ¿no? Y viene un cambio muy radical, muy fuerte, ¿no? Después del fin del muro de Berlín se ve toda una etapa muy optimista en torno a la democracia, en torno al libre mercado, ¿no? Que muy bien recordamos que hoy está en cuestión, ¿no? Pero en ese momento fue muy importante esta transformación, ¿no? Entonces creo que entre las lecciones que se aprendieron en este gran giro histórico es también la posibilidad de avanzar en términos sociales, políticos, a través de la integración, ¿no? Tocas un gran punto que me parece que hoy está ciertamente en debate en Europa toda y en otras partes del mundo, es si hay un desencanto de estas naciones por lo que entendían como el régimen de libertades y de democracia, o de libre mercado, o de capitalismo. Es decir, 25 años después descubrieron que pues, no era tan fácil vivir en ese régimen de libertades, o que no era tan equitativo para todo el mundo. ¿Qué dirían de esto? Pues yo creo que ahí también depende a quién se le pregunte. Si se le pregunta a las generaciones más jóvenes, yo considero que sí hay un optimismo. O sea, las generaciones quizás Pero es que no conocieron el régimen anterior, ¿no? Bueno, es decir, precisamente, sus papás pero se los cuentan, pero es que fíjate que no éramos libres, o no podíamos hablar, o no podíamos decir, o no había libertad de expresión, o no había libertad de movilidad territorial, en fin, no había muchas libertades en aquel régimen, ¿no es cierto? Sí, claro, pero al final del día, pues ellos son los que a futuro van a mantener este proyecto, van a mantener este proyecto, ¿no? O sea, las generaciones pues se van sustituyendo. Entonces, yo creo que ahí sí hay un optimismo, no tanto, o sea, por razones lógicas, generacionales, pero... Claro. Es una etapa difícil, o sea, hay que decir algo. El despliegue de la integración, la Unión Europea, la democracia, la economía de mercado, iba muy bien hasta la crisis de 2008, ¿no? Tenemos un hiatus, un corte 2008-2014, y hay escepticismo, hay inquietud. El tiempo se ha nublado para los europeos, ¿no? Tanto en el este como en el oeste. Y la generación actual es una generación que tiene muy serias dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un tema de desempleo juvenil altísimo, ¿no? Altísimo. El porcentaje de desempleo juvenil en Europa es del 20%, sí, ¿no? En España es del 50%. Entonces no hay mucha cabida para el optimismo, pienso yo. Sin embargo, creo que el mundo es de ellos, el mundo de los jóvenes que nacieron precisamente en 1989, tienen hoy 25 años. Es la generación que estamos esperando que dé soluciones hacia adelante. Las condiciones son distintas a las de hace 25 años, por supuesto, pero son condiciones en las cuales Europa tiene que reubicarse, ¿no? Tiene que volver a pensarse a sí misma y tiene que advertir que el mundo ha cambiado muchísimo, y este mundo incluye, por supuesto, a Rusia y su poder actual. Estas otras exrepúblicas soviéticas, eran 15, hemos hablado ya del Báltico, hablamos de Ucrania, Bielorrusia. ¿Qué ha pasado con las otras en términos de, se han consolidado los regímenes democráticos? Vemos en Armenia, en las centroasiáticas, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, ahí vemos que han logrado avanzar después del retiro soviético.
Unos casos sí y otros yo no. creo que no, sí, exactamente. Es que yo creo que ahí lo importante es que hay que diferenciar muy bien entre las exrepúblicas soviéticas y los estados de Europa del Este Claro, que claro. estaban en la esfera las- de influencia. Claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque esos estados que estaban en la zona de influencia, ellos sí son parte de la Unión Europea. Las exrepúblicas soviéticas, no. Evidentemente. Bueno, salvo ahí tienes Bielorrusia y demás, pero por razones también evidentes con Rusia, pues no se van a poder absorber como Polonia y los demás países. En términos de desarrollo y democracia, pues yo los veo bastante más atrasados. Quizás hablaría de, no desarrollo democrático, pero sí de desarrollo económico en Azerbaiyán, un importante desarrollo económico. Kazajstán también ha avanzado bastante bien. Pues hay análisis también de que Armenia va por buen camino, pero yo no lo identificaría con una democracia como la conocemos aquí tradicionalmente. O sea, si se están estableciendo estos regímenes, yo creo que ahí sí el peso de la era soviética todavía es muy grande. Todavía. Sí, bueno, yo creo que estamos viendo un contraste muy fuerte entre regímenes democráticos, liberales y regímenes que no lo son. No lo son porque no tienen tradición liberal ni democrática, Claro. ¿no? Y creo que esto incluye a Rusia. Rusia jugó en un principio con esta idea de conformarse como una democracia. Toda la era Yeltsin fue un poco la línea, la pugna, y tuvo apoyo de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Con la llegada de Putin las cosas han cambiado, ¿no? Putin leyó de manera muy distinta la realidad, ¿no? Y más bien ha estado operando su gobierno, ¿no? el de Medvedev, como gobiernos que concentran el poder, ¿no? No les interesa tanto la democracia, más como una legitimación muy vacua, muy poco consistente. Entonces creo que este esquema no democrático, no liberal, ¿no? Se está estabilizando, ¿no? En Rusia. En Rusia. Como para que quede a mucho más Rusia, largo. En la periferia rusa, y también tenemos una China que no tiene nada de democrática. No, y bueno. que es una potencia. Claro, claro. Me parece muy interesante que hables ahí, doctor, de estas tradiciones democráticas o de corrientes y criterios de opinión liberales, donde ciertamente en esa parte del mundo no existieron, ¿no? Es decir, Rusia prácticamente brinca de ser un imperio feudal a después el poder del partido y esta ilusión comunista para después regresar a un efímero periodo, ¿no es cierto?, a un efímero periodo de una competencia partidista y democrática, pero luego tenemos a un Putin ejerciendo los viejos roles zaristas, me parece, ¿no? Muy centralizado, muy controlador, poco dialogante. Occidente dice que Putin es totalmente impredecible, que no le pueden creer absolutamente en nada, porque te da la mano y queda en algo y luego 3 meses después da la vuelta. Y me parece que lo describe de pies a cabeza, ¿no? Sí, Putin, de hecho, pues la política exterior rusa desde que se empezó a recuperar un poco más de la caída de la Unión Soviética ha sido así, completamente impredecible. Y de hecho Putin es una persona muy pragmática, es, en mi opinión, pues una persona muy realista y por ese motivo actúa con este pragmatismo. No creo que tenga grandes, o sea, sí, pero esta idea de tener los grandes planes a muy largo plazo y decidir desde antes, no, yo creo que él decide en el momento. Es muy pragmático. Exactamente. El tema Putin es interesante, ¿no? ¿Quién es Putin? Es un siloviki, es decir, es un miembro del sector de seguridad, ¿no? Más bien formado, con la tradición de la KGB, de la KGB y con una línea de control, de poder, ¿no? Putin es un nuevo zar, definitivamente, ¿no? Un nuevo zar que se ha arropado con un cierto digamos, cierta retórica democrática, ¿no? Pero en la realidad realmente él es una figura que está pensando a Rusia como una potencia, ¿no? Y hay que leer bien a Rusia, ¿no? Creo que Rusia es una potencia en efecto, pero es una potencia regional. Tuvo mucha razón Barack Obama cuando le preguntamos sobre Rusia y dijo, Rusia, ¿qué produce? ¿No? ¿Qué produce? ¿Cuál es el peso de la economía rusa? El peso de la economía rusa es equivalente al peso económico de Italia. Entonces hay dimensiones, hay diferencias entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Pero Rusia es una gran potencia porque tiene armas nucleares, ¿no? Claro. Y hoy está precisamente amenazando, ¿no? Los vuelos sobre el Reino Unido, los vuelos sobre el Golfo de México, de bombardeos rusos, ¿no? Inquietan muchísimo, ¿no?
inquieta muchísimo y, más que eso, pues el paso de tropas y de tanques a los sectores prorrusos de Ucrania. Es una coyuntura muy difícil, ¿no? Hay que tomar en ¿Qué cuenta. dirías, doctor, de este mensaje de Gorbachev que apareció en semanas recientes en torno a que estamos viviendo tiempos donde la Guerra Fría y la confrontación de las potencias está resurgiendo? ¿Ustedes creen que existen elementos hoy para esto? Yo creo que no, yo creo que son condiciones muy distintas. No veo que se repongan las condiciones de la Guerra Fría. ¿No? La URSS es otra cosa que la Rusia actual. ¿No? La URSS era una potencia nuclear, una potencia industrial y con una ideología que le daba cohesión y presencia. ¿No? Y estaba totalmente confrontada con Occidente. La Rusia de hoy depende de Occidente, está atada a Occidente. Su principal mercado es Europa, ¿no? Y las sanciones que le ha impuesto Europa le han dolido realmente a la economía rusa, ¿no? Y es más, es una economía que tiene gran riesgo de verse mucho más contraída con la caída de los precios del petróleo. Rusia es un país petrolero. Entonces, realmente esto hace ver a una Rusia que está ostentándose como una potencia, pero que no tiene el fundamento. ¿No regresaremos a los escenarios de la Guerra Fría o de la confrontación este-oeste? No, yo estoy completamente de acuerdo. No creo que las condiciones, como mencionó, son completamente diferentes. Yo insisto en esta cuestión de que está habiendo un cambio en todo el sistema internacional. O sea, hay que considerar o verlo esta década, ¿no? Desde la caída de la Unión Soviética como una década pues medio en pausa, el mundo estaba medio en pausa. ¿Qué pasa? Pues desapareció pues, este enfrentamiento tradicional que ya todos estábamos acostumbrados a él y todo el mundo decía que nunca iba a desaparecer y de repente se acaba. Se desvanece. Ajá. Entonces ahí, por eso inmediatamente se empieza a hablar, ¿no? De la superpotencia, Estados Unidos es la única hegemonía y demás. Pero luego viene la crisis y la superpotencia se tambalea. Exactamente, porque ¿no? ahí es, ¿qué pasó en este tiempo? Pues que los países empiezan a reagruparse, a reorganizarse y demás, y entonces yo creo que ahorita estamos entrando otra vez a un sistema internacional que es el sistema internacional que tiene que haber, donde no existe una sola hegemonía y donde no hay tampoco dos superpotencias que lo controlen todo. Y que, como bien dices, parece que se está como recomponiendo o reorganizando. Les agradezco a ambos. Cristian, muchas gracias. Muchas Doctor, gracias por la bienvenido. invitación. Una probadita así chiquita, pero esperemos tener más espacios para debatir escenarios internacionales. Claro que sí, muchas muy gracias. Muchas gracias. Gracias. Y le agradezco a usted la gentileza de su atención y que nos haya seguido. Esperemos haber contribuido un poco al análisis y a la reflexión de estos importantes acontecimientos internacionales. Soy Leonardo Kurchenko y lo espero aquí la semana entrante. Muchas gracias.